Como les decíamos, es el módulo 3 hoy y vamos a estar cubriendo los temas de discapacidad y gestión de riesgo. Entonces, es un gusto para mí estar con ustedes y compartir este espacio. Tenemos tres objetivos principales para esta sesión. Entonces, lo primero es que esperemos que puedan reconocer estos conceptos asociados con discapacidad, identificar algunas de las barreras para la inclusión y enunciar pautas para la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de gestión de riesgo de desastre. Entonces vamos a estar cubriendo unos conceptos claves. Vamos a empezar por el concepto de discapacidad. De ahí vamos a ver lo que son las barreras, inclusión, discapacidad y desastres, y todo esto al final en un contexto de gestión inclusiva de riesgo de desastres. Les pongo en la pantalla, hay un Menti, que es para que me digan qué es para ustedes la discapacidad. Lo puse también en el chat, el link, por si el código QR a alguien no le está funcionando. Entonces vamos a dar un minutito para que vayan a este link y contesten la pregunta. Entonces, perfecto. Bueno, vamos viendo ahora la relación entre algunas de las palabras que ustedes pusieron. Y entonces, bueno, lo primero es que platiquemos un poquito sobre la percepción de discapacidad, ¿no? El concepto de discapacidad no es un concepto estático, es un concepto que ha ido cambiando conforme el tiempo ha avanzado, conforme la humanidad ha ido avanzando, ¿no? Entonces, tenemos en una primera etapa un concepto de la discapacidad médico, ¿no? Que se enfoca en el diagnóstico. Si quieres, Erika, puedes poner las columnas. Ajá. Entonces, este concepto médico se enfoca en el diagnóstico, se enfoca en curar a las personas, ¿no? Hay algo que está mal, hay que arreglarlo, hay que curarlo. Y las personas, si se logra curar a la persona puede ser integrada en la sociedad, y si no, pues se mantiene en exclusión, ¿no? Tenemos también una percepción de la caridad de la discapacidad desde un punto de vista de caridad, ¿no? Donde se ve a la persona con discapacidad como en necesidad de ser atendido, se ve como pobrecito, no puede hacer nada, ¿no? Hay que ayudarlos desde un poco esa mirada de la discapacidad. Después, y eso ha sido el histórico más largo, ¿no? No es hasta los años 70 más o menos del siglo pasado, que se empieza a ver la discapacidad desde un punto de vista más social, donde se entiende que la discapacidad no es solo la condición de la persona, sino es también las barreras que la persona encuentra en el ambiente, ¿no? Entonces, algunos de ustedes lo pusieron en el Menti, ¿no? Es esa interacción entre las deficiencias o la condición de la persona y las barreras en el ambiente. Y ahora estamos entrando, nos hemos movido más desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vamos a ver un poquito más en unos minutos. Hemos entrado en una concepción de la discapacidad desde un contexto de derechos humanos, ¿no? Reconociendo que, ante todo, la persona con discapacidad es persona. Y en base a esto, pues al ser persona, tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, siguiendo en el concepto de que la discapacidad es esta interacción entre la deficiencia y las barreras, pero entendiendo que antes que todo, pues la persona con discapacidad es una persona y por ende tiene derechos. Entonces, bueno, en la pantalla les presento un modelo, una imagen visual de esto que les explicaba, ¿no? Entonces tenemos en el centro la interacción entre los diferentes tipos de deficiencias, las diferentes condiciones de una persona, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea intelectual, ya sea salud mental, ya sea físico, ¿no? Que son los tipos más comunes de deficiencia, y ya sea hombre, mujer, niño, niña, adulto mayor,
no importa, ¿no? Entonces está la persona con la condición y en la interacción con el entorno. Y esta persona en el entorno puede encontrar dos cosas. Puede encontrar facilitadores, y entonces cuando la persona encuentra facilitadores, el resultado es participación y protección social plena e igualitaria. Pero si en vez de facilitadores la persona encuentra barreras, el resultado es una discapacidad. Entonces, es, es esta, recordemos, ¿no? Es lo que nos vamos a llevar hoy, es eso, la discapacidad es esta interacción entre las deficiencias y las barreras que se encuentran en el entorno. Y tenemos ahora en la pantalla un mapa del mundo representando en azul oscuro a todos los países que han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un par de países por ahí en naranja que son los que no han firmado, pero bueno, para nuestra sesión lo que nos interesa es ver que prácticamente todos los países en Latinoamérica han firmado y han ratificado esta convención, ¿no? Esta convención es el primer marco internacional de derechos humanos que define las responsabilidades de los estados para promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad de sus territorios. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que los países que han firmado esta convención han hecho un acuerdo internacional que es legalmente vinculante de decir, nosotros vamos a poner en práctica leyes y políticas que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Ya que lo hayan llevado a la práctica es otro tema, pero bueno, todos nuestros países han firmado esta convención, lo cual, como dije, es legalmente vinculante, por lo tanto, todos nuestros países deberían de tener leyes que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Hablábamos de discapacidad como esta interacción entre la condición de una persona y las barreras, ¿no? Entonces ya dijimos que la condición puede ser diferentes tipos de deficiencias, ya sea una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, una deficiencia de comunicación, una deficiencia intelectual, una deficiencia física, ¿no? Y cabe recalcar también que ahora hay todo un debate sobre la palabra deficiencia, ¿no? Sigue siendo la palabra que encontramos en la convención y en los marcos internacionales, por lo tanto es la palabra que seguimos utilizando, pero hay un debate sobre si deficiencia es la mejor palabra para describir la condición, ¿no? Entonces, solo quiero hacer la aclaración. Y ahora vamos a ver. Tenemos ¿Sí? un comentario en el chat, no sé si quieres que te vaya leyendo o al final. Sí, justo. Esta idea del déficit me conflictúa un montón porque mantiene una lógica de falencia. La falta de, y eso produce y reproduce un imaginario social. Yo creo que debería expresarse en términos de interacciones entre las características de una persona, cualesquiera que sea, y las barreras que impiden su participación. Sí, de acuerdo, y como dije, es un debate que ahora se está teniendo a nivel internacional, reconociendo también que se basa un poco en las condiciones, porque a lo mejor heredamos un poco este modelo médico, ¿no? Desde un punto de vista de salud. Entonces hay una condición del organismo, ¿no? Y esa condición del organismo en interacción con las barreras, pero estoy de acuerdo con el comentario, ¿no? Y otro comentario que dice, el último debate de los estudios críticos sobre discapacidad, se acordó que el término sería diversidad. Giovanna, ¿quieres compartir un poquito más sobre esto? La diversidad en interacción con las barreras, ¿a eso te refieres? Sí, Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sí, buenas. en el último estudio crítico que hubo este año, ¿no? Sobre el tema de discapacidad, ¿no? Estaban justamente debatiendo sobre cómo hace ruido, ¿no? Como dijo Diana, ¿no? El tema de la deficiencia, del déficit y
términos similares. Entonces se acordó de que el término a usar sería diversidad, ¿no? Entonces, es decir, se entiende que desde la parte médica, ¿no? Desde este enfoque todavía nos quedó ese término de eficiencia. Por eso es que comentábamos en también en la anterior sesión, en el anterior módulo, que desde esta mirada se dice, por ejemplo, una persona sorda es una persona diversa, ¿no? Es parte de la diversidad humana, ¿vale? Y que al interactuar, como bien dices tú, con los apoyos, pues puede participar de forma plena y efectiva en la sociedad. Pero al interactuar con las barreras, pues esa interacción genera una discapacidad, en este caso discapacidad auditiva, ¿no? Justamente fue la discusión y fueron los resultados que surgieron de esta discusión, ¿no? Y considero que sí es muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, y como digo, ¿no? Es un debate grande a nivel internacional y pues se irá definiendo, acordando y estandarizando, ¿no? Y Federico dice, me parece discriminativa la palabra diversa. Entonces, bueno, de ahí el debate, ¿no? Es difícil, son términos que se usan en marcos internacionales y pues se tiene que poner de acuerdo el mundo, básicamente, ¿no? Toda la comunidad de personas con discapacidad en los diferentes países, porque al final de cuentas son las personas con discapacidad las que van a definir cómo se dice, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, manteniendo en cuenta este debate, ¿no? Para, pues en el futuro, si se topan con la palabra o no, hasta el momento, pues sigue siendo la palabra en la convención, sigue siendo la palabra en algunos, por ejemplo, en las directrices guías, etcétera. Entonces, bueno, si se decide que cambia, pues empezaremos a cambiar también nuestro lenguaje, ¿no? Pero bueno, lo que quiero entrar ahora es a las barreras. Y nosotros normalmente analizamos 3 tipos de barreras, son las mismas también que están presentes, que se mencionan en las directrices del IAS, del Comité Interagencial, y son barreras institucionales, barreras actitudinales y barreras físicas, que las barreras físicas pueden ser tanto estructurales como de comunicación. Entonces, me gustaría, Manuel, ahora regreso a tu pregunta, me gustaría ver si alguien me puede dar algún ejemplo. Por ejemplo, sé que nuestros países en general son propensos a tener, por ejemplo, terremotos o algún desastre natural similar. ¿Cuáles son algunas de las barreras, ya sea institucionales, actitudinales o físicas, que ustedes creen que una persona con discapacidad encontraría a la hora de responder al desastre, ¿no? Arquitectónicas, Angélica, gracias, ¿sí? De comunicación, ¿no? Arquitectónicas, y muchas veces en arquitectónicas pensamos nada más en rampas, ¿no? Desde luego el que no haya rampas es una barrera arquitectónica, pero una barrera arquitectónica también es, por ejemplo, en el caso de un terremoto, si las calles quedan deshechas, de tal manera que pues es muy difícil para las personas transitar, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona con muletas, ¿no? Esa sería también algo estructural. La información, la comunicación accesible, desde luego, ¿no? Que la información que se da sobre la respuesta, sobre dónde están los albergues, etcétera, sea en diferentes formatos, ¿no? Y formatos accesibles. La señalización para la evacuación, a veces son solo alarmas auditivas, es correcto, a veces no, a veces las señales solo son visuales. Entonces, son diferentes tipos de barreras, ¿no? Barreras institucionales nos referimos, por ejemplo, a las leyes, a las políticas, a las normativas, ¿no? Hay veces que encontramos normativas o políticas que son abiertamente discriminatorias, y hay veces que no son abiertamente discriminatorias, simplemente no consideran
la discapacidad, no consideran esta diversidad y eso los hace que como resultado sea discriminatorio y nos encontremos con barreras institucionales, ¿no? Y la dinámica de las normas frente a las necesidades diversas, exacto, cómo aplicamos esas leyes, esas normativas, esas políticas a la hora de responder un desastre, ¿no? Y también, por ejemplo, otra barrera institucional puede ser si los equipos de rescate no están entrenados en cómo interactuar con personas con discapacidad, ¿no? Si no hay nadie que hable lengua de señas, que sepa lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Los desastres naturales no existen, es correcto. Vamos a decir solo desastre. Gracias, Nini. Pero bueno, y la barrera que nos falta mencionar, que hasta donde yo vi en el chat nadie puso, son las barreras actitudinales, ¿no? Que son nuestras propias actitudes hacia las personas con discapacidad, ya sea desde un punto de vista, pues, compasivo, como decía hace rato, ¿no? De ay, pobrecitos, es que, mira, ¿no? Ay, es que es sordito, cosas así, ¿no? Ese tipo de expresiones que a veces utilizamos porque no sabemos bien cómo expresarnos, ¿no? Esos, los prejuicios, nos dice Clelia exactamente, nuestros prejuicios de qué puede hacer o no una persona con cierto tipo de discapacidad, pues todos esos van presentando barreras, los estereotipos, exactamente, la discriminación, esas son barreras actitudinales, ¿no? Bueno, ¿qué es la inclusión, no? Ya creo que todos tenemos, más o menos estamos en la misma página sobre qué es discapacidad, cuáles son las barreras más comunes, etcétera. Y bueno, me parece que lo tienen bastante claro por los ejemplos que han dado y bueno, mismo por la discusión sobre el vocabulario, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de inclusión, no hay como una global. Entonces, nosotros seleccionamos para esta presentación una definición de DHI, ¿no? Que dice, la inclusión es reconocer la diversidad, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas y asegurarse de que cada persona pueda participar activamente en la sociedad sin que sea una limitante su edad, su género, discapacidad, estado de salud, origen étnico o cualquier otra característica, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en casi todas las definiciones de inclusión es que se refiere a todas las personas, ¿no? Que todas las personas tengan acceso, que todas las personas puedan participar activamente o de manera significativa, etcétera, sin importar las características de la persona, ¿no? Y todos quiere decir todos, porque muchas veces hablamos de, sí, las personas vamos a ser inclusivos y vamos a aceptar en las escuelas a niños con discapacidades visuales y físicas, pero discapacidad intelectual, uy, todavía no, porque no, nuestras maestras no están preparadas, porque tal, ¿no? Entonces, todos es todos, y como vimos hace rato, está en la convención, nuestros países firmaron, es legalmente vinculante, tenemos la obligación de asegurarnos de que tienen esta participación, ¿no? Y acceso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, para entender el concepto de inclusión, tenemos aquí unas representaciones visuales de segregación, integración e inclusión. Entonces, en la parte de segregación tenemos un conjunto de puntitos verdes dentro de un círculo y en un círculo al lado tenemos puntitos de colores, ¿no? Entonces, los puntitos verdes representan a la población general. Los puntitos de colores representan, en este caso, a las personas con diversas características, ¿no? Ya sea de otra etnia, de género, de discapacidad. Entonces, la segregación nos dice que estos dos grupos de personas están separados, ¿no? Totalmente separados. Círculo de la población general está a un lado, el circulito de la población con discapacidad, vamos a llamarle porque es
la característica que nos concierne, está totalmente aparte del círculo general, ¿no? Después tenemos el concepto de integración. En este vemos el círculo de la población general, los puntitos verdes, y dentro de ese círculo está el círculo de los puntitos de colores, ¿no? De las personas con discapacidad. Entonces, ya no están separados, no están afuera, no viven en mundos paralelos, pero sigue estando encapsulada la población con discapacidad como separada de esta otra población general, ¿no? Entonces, no se considera todavía como parte del todo de manera equitativa, ¿no? Entonces, esto es más o menos donde están la mayoría de los países, ¿no? En un proceso de integración. Nosotros lo que buscamos es inclusión. Inclusión es donde todos los puntitos están juntos, sin divisiones, ¿no? Y ni siquiera están dentro de un círculo, están dentro de una figura amorfa que representa el hecho de que la sociedad se adapta a las personas que la componen, ¿no? No somos las personas que nos debemos de conformar a la forma de la sociedad, sino al revés. Entonces, la sociedad debe ser un poco más fluida y adaptable a los miembros que la conforman. Entonces, nuestro objetivo es llegar a eso, pero la realidad es que no estamos ahí todavía, ¿no? Pero por eso tenemos sesiones como esta y pláticas similares para empezar a hacer más conciencia en nosotros mismos, para hacer más conciencia en nuestros entornos y poder realmente ir eliminando esas barreras, ¿no? Empezando por las actitudinales propias y de ahí avanzando a las demás, ¿no? ¿Por qué hay que ser inclusivos? Hay que ser inclusivos por igualdad y equidad de derechos, facilitar el acceso y goce de derechos por igualdad. Exactamente, no es una cuestión de derechos, de derechos humanos. Disminuir la vulnerabilidad en caso de desastres es una consecuencia de la inclusión, ¿no? Exactamente, reduce desigualdades y violencias. Correcto. Entonces, efectivamente, es una cuestión de derechos, ¿no? Como vimos, todos somos personas, todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos y tenemos que garantizar que todos están pudiendo disfrutar de esos derechos, ¿no? Entonces, un poquito vamos a ver la discapacidad en este contexto, ¿no? Bueno, las personas con discapacidad representan un 15% de la población mundial, ¿no? Es un número considerable, eso es 1 billón de personas en el mundo. Entonces, si bien, bueno, 15%, pues es una minoría, ¿no? En el estricto sentido de lo que implica una minoría, pero es un gran número de personas, ¿no? Entonces, es un 15% de la población mundial, más o menos se estima que 1 de cada 5 mujeres a lo largo de su vida va a tener algún tipo de discapacidad. En el caso de las personas mayores de 60 años, es el 46% de las personas que se consideran adulto mayor tienen un tipo de discapacidad. Es 1 de cada 10 niños, ¿no? Y en casos de contextos de desastres, los porcentajes, este 15% se eleva. En el caso de Siria, por ejemplo, HI fue parte de un ejercicio de recolección de datos desagregados en los campamentos de refugiados y se encontró que casi el 30% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y en el ejemplo del tsunami de Japón del 2011, la tasa de mortalidad de las personas con discapacidad fue del doble que la de la población general. Entonces vemos que estos números en contextos de desastre, en contextos de conflicto, en contextos humanitarios, pues se elevan bastante, ¿no? Y tenemos un comentario de Giovanna que dice, la única forma, según varios estudios, de lograr un desarrollo sostenible
Por eso ahora se habla de desarrollo inclusivo y con la experiencia de la pandemia, considero que hemos podido darnos cuenta de la importancia de pensar en nosotros para un mayor bienestar social. Efectivamente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar, o sea, realmente alcanzar nuestro potencial como sociedad, pues tenemos que asegurarnos que estamos aprovechando de cierta manera las fortalezas que cada miembro de la sociedad tiene, ¿no? Y al ser excluyentes, al decidir que un porcentaje de la población no va a participar, pues nos estamos perdiendo de todas esas fortalezas, ¿no? Entonces, efectivamente, si queremos lograr un desarrollo verdaderamente sostenible, pues hay que tomar en cuenta a todos y, como dice, ¿no? Se habla de un desarrollo inclusivo. Bueno, ¿cómo logramos la inclusión? ¿No? Es un poco lo que, a lo que vamos a entrar, porque bueno, ya hablamos qué es discapacidad, qué entendemos por inclusión y ahora, pues, cómo, ¿no? Cómo nos movemos hacia ese objetivo. Entonces, una de los enfoques que se utilizan en las directrices del IAS para la inclusión de personas con discapacidad en acción humanitaria es el enfoque de doble vía, ¿no? Entonces, este enfoque de doble vía nos habla que hay que tener programas generales que sean inclusivos, ¿no? Por un lado, o sea, que lo que hagamos como la respuesta general de la población tiene que ser inclusiva, pero a la vez tener intervenciones específicas que respondan a esas necesidades específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un terremoto o de una inundación, pues nos vamos a asegurar que los albergues o que los centros de salud pues sean accesibles a todas las personas, pero a la vez vamos a asegurarnos de que haya servicios de rehabilitación, por ejemplo, ya que muchas personas con discapacidad física en contextos de desastres, pues es factible que pierdan sus instrumentos de ayuda, ¿no? Sus muletas, sus bastones, etcétera. O que haya más personas las heridas y con necesidad de estos servicios específicos, ¿no? Entonces, es tener en cuenta los dos lados de la moneda. Y bueno, además del enfoque doble vía, tenemos 4 acciones obligatorias que las directrices nos dicen, si usted quiere ser inclusivo, tiene que tener estas 4 cosas, ¿no? Entonces, la primera es desglosar datos por discapacidad. Comúnmente, en muchos de los ejercicios que hacemos como parte de respuesta a un desastre, se recolecta información desglosada por género y por edad, ¿no? Si bien nos va, a veces hay una pregunta que dice discapacidad sí, no, y ya, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las directrices es que esta información tiene que estar desglosada por tipo de discapacidad, ¿no? No solo discapacidad sí, no, sino por tipo de discapacidad. Se debe de promover una participación significativa, ¿no? Y aquí la palabra significativa es importante, porque quiere decir que no basta con que las personas con discapacidad estén presentes, ¿no? Que si se hace un grupo de discusión o una evaluación, estén presentes personas con discapacidad, sino que su participación sea realmente significativa, que verdaderamente tengan una voz y se les escuche. La tercera acción obligatoria es la de remover barreras, ¿no? Hay que identificar estas barreras y removerlas. Y la cuarta acción obligatoria es el desarrollar las capacidades y empoderar a las personas con discapacidad para que ellos mismos sean agentes de respuesta, agentes activos y no solamente recipientes de ayuda, ¿no? No ver a las personas con discapacidad como que solamente van a recibir ayuda, sino que pueden ser ellas mismas agentes, actores involucrados en la respuesta. Bueno, entrando ya en la gestión de riesgo, ¿no? Tenemos un ciclo, digamos, de gestión de riesgo que habla de una fase de preparación, una fase de mitigación y prevención, la fase de respuesta, la fase de recuperación, ¿no? Son las fases principales
hablando de gestión de riesgo. Entonces, nosotros en la pantalla lo que tenemos es un gráfico que nos presenta estas 4 fases y alrededor de estas 4 fases tenemos las 4 acciones obligatorias, ¿no? Entonces, lo que queremos representar con esta diapositiva es justamente el hecho de que estas 4 acciones obligatorias tienen que estar presentes en cada una de las fases de nuestra gestión de riesgo. Entonces, no es solamente que recolectemos datos desglosados en la preparación, ¿no? También hay que tener los datos desglosados a la hora de la respuesta, también hay que tenerlos a la hora del monitoreo, en la recuperación, etcétera, ¿no? Lo mismo con las barreras, lo mismo con la participación significativa y el empoderamiento, ¿no? Entonces, es importante en todo lo que hagamos, en la fase en la que estemos, que tengamos estas 4 acciones presentes. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, ya hablando de gestión de riesgo, tenemos un ejemplo del enfoque de doble vía, ¿no? Entonces, tenemos sociedad y actores más inclusivos, con participación para eliminar brechas y barreras, ¿no? Esta es una sociedad general que sea inclusiva. Y a la vez tenemos este trabajo en el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus organizaciones, ¿no? Para que puedan ser parte de la respuesta. Entonces, estamos trabajando ahí con los 2 lados de la moneda. Estamos trabajando con los actores generales, con la sociedad en general, pero estamos trabajando también con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas para empoderarlas como actores. Entonces, eso es un enfoque doble vía, ¿no? Trabajar las 2 partes. Como resultado, tenemos los grupos en riesgos, entre ellos las personas con discapacidad, están incluidos en igualdad con los demás, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Bueno, ahora, como estamos hablando de gestión de riesgo, queríamos definir un poco lo que entendemos por riesgo, ¿no? Entonces, tenemos una ecuación, vamos a llamarle así, donde el riesgo es igual al peligro multiplicado por la vulnerabilidad diferenciada y dividido entre las capacidades diferenciadas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el riesgo es igual a un peligro, que por ejemplo es un terremoto, si va a temblar, ¿no? Pero el efecto, el impacto que tenga este terremoto sobre la vida de una persona va a depender de la vulnerabilidad de esa persona y de la capacidad de respuesta de esa persona, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, decimos vulnerabilidad diferenciada, porque depende de las características de esa persona, ¿no? Si es hombre o mujer, si es niño, adulto mayor, si tiene una discapacidad o no, si tiene una discapacidad o una discapacidad múltiple, si vive en una zona rural o urbana, etcétera, ¿no? Los diferentes características de la persona. Entonces, nosotros a través de una gestión de riesgo inclusiva, lo que buscamos es reducir la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus capacidades para que a la hora que llegue el peligro, el riesgo se haya minimizado. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros buscamos aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como vimos, en la gestión de riesgo hay las diferentes fases. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos lograr una preparación inclusiva? Tenemos algunas ideas. Si quieres ir a la próxima diapositiva, por favor, Erika. Entonces tenemos un sistema de alerta temprana inclusivo, ¿no? Aquí clave el inclusivo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Hace rato alguien mencionaba, las señales suelen ser auditivas, ¿no? Las alarmas suelen ser auditivas. Entonces, asegurarnos de que además de una alarma auditiva, haya señales visuales a través de luces intermitentes, a través de un sistema de banderas de colores, ¿no? Que los mensajes, la comunicación sobre la preparación se dé en diferentes formatos, que haya información impresa en braille, que se hagan anuncios auditivos,
que se haga sensibilización en las comunidades remotas y que se involucre a las personas con discapacidad, ¿no? En el diseño, en la elaboración de estos sistemas de señales inclusivos, estos sistemas de alarma tempranas. Tenemos también, por ejemplo, simulacros inclusivos, ¿no? ¿Cómo hacemos simulacros inclusivos? Pues teniendo buena información sobre una como preidentificación de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Dónde están los hogares más vulnerables a ese peligro? ¿Dónde están los hogares que tienen miembros de la familia con discapacidad? Si hay hogares con mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Asegurarnos de la participación de las personas con discapacidad en los simulacros que hacemos. Este es otro ejercicio, ¿no? Entonces, promover esa participación significativa, asegurándonos de que son parte de los simulacros y que por lo tanto, pues saben qué hacer a la hora de que se presente un desastre. Otra forma, por ejemplo, es tener el simulacro y después tener grupos de discusión donde se evalúe el simulacro y las personas con discapacidad puedan expresar si encontraron algunas barreras y cuáles serían las posibles soluciones. Hablamos también aquí de un plan familiar inclusivo, entonces en una buena gestión de riesgo de desastres se habla de tener un plan familiar, ¿no? Entonces, asegurarnos de que las familias con personas con discapacidad, pues también tengan un plan familiar y que considere a la persona con discapacidad y sepa la persona con discapacidad qué hacer como parte de este plan familiar, ¿no? Que no sea nada más como nos lo vamos a llevar, sino que está involucrado en el proceso, ¿no? Y tenemos aquí un comentario de identificar a las personas con discapacidad y cómo se articula para los procesos de evacuación hacia zonas seguras inclusivas, exactamente, ¿no? Entonces, es involucrarlas en el proceso para que sepan qué hacer, pero para que ellas también pues den soluciones a posibles barreras o a posibles complicaciones, ¿no? A la hora de la respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Eso fue la preparación. Ahora vamos a entrar a lograr una respuesta inclusiva. Siguiente diapositiva, por favor. Mariana, hay una pregunta sobre el simulacro, sobre la simulación. La simulación no sería el ejercicio de discusión antes de realizar un simulacro. Sí, se puede hacer las dos. Se puede hacer una simulación previa, ¿no? Como un ejercicio previo al simulacro para que en el simulacro pues las cosas fluyan lo mejor posible, ¿no? Pero es importante también tener un grupo de discusión de evaluación del simulacro, después del simulacro, ¿no? Porque a lo mejor en la simulación pues identificamos ciertas cosas, las cuales solucionamos para el simulacro, pero puede ser que a la hora del simulacro se identifiquen nuevas barreras o barreras diferentes, ¿no? Porque a lo mejor pusimos en práctica una respuesta que pensamos que era una buena solución y a la hora del simulacro pues resulta que no fue una tan buena solución. Entonces sí, se puede hacer un ejercicio de discusión, un ejercicio de simulación antes del simulacro, pero es importante también evaluar el simulacro, ¿no? Para saber si tenemos que hacer ajustes. Entonces, es importante que entendamos la inclusión como un proceso y es un proceso continuo. No es algo que vamos a hacer una vez, hacemos un ejercicio y ya está, somos inclusivos, ¿no? Es importante que se vayan haciendo ajustes, se vaya haciendo monitoreo, se vaya constantemente evaluando este proceso y se vayan haciendo los ajustes necesarios. En Colombia es un ejercicio de mesa en donde se establecen las acciones que se desarrollan en el marco de una situación hipotética. Exactamente, eso sería una simulación. Y el simulacro es un ejercicio,
Sí, de acuerdo. Entonces, es importante tener las dos, la simulación y el simulacro. Es importante que las personas con discapacidad participen en una simulación y en los simulacros, y es importante evaluar el simulacro después de que se hace el ejercicio, ¿no? Espero que haya quedado un poco más claro. Bueno, respuesta inclusiva. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer una respuesta inclusiva? Bueno, pues lo primero, lo que ya veníamos diciendo, es identificación de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestra población, ¿no? Saber en las comunidades, conocer nuestras comunidades para tener una mejor gestión del riesgo. Y parte de esto es tener bien identificadas a las personas con discapacidad y con distintos tipos de discapacidad, ¿no? Después, otra parte de la respuesta es asegurarnos de que los rescatistas y el personal de servicio está capacitado para poder apoyar a personas con diferentes tipos de discapacidad. Es importante hacer sensibilización en las comunidades, y para todo esto es importante, una vez más, pues el involucramiento activo de las personas con discapacidad a lo largo de todos los procesos. Así como asegurar la accesibilidad de servicios, albergues, de comunicación y todo lo que ya habíamos discutido. Tenemos otro comentario que dice: en Perú también la simulación es un ejercicio de mesa, el simulacro es el ejercicio en la práctica, correcto. Y de nuevo, es importante que las personas con discapacidad estén involucradas en ambos y que se evalúen ambos. No es importante después del simulacro hacer esta evaluación. Bueno, y la última fase sería la fase de recuperación, ¿no? Después de la respuesta. Entonces, en esta fase encontramos el monitoreo de la situación de personas con discapacidad, ¿no? Hacer un monitoreo de esa primera información que recolectamos, seguir asegurando la accesibilidad y seguir involucrando a las personas con discapacidad en todo el proceso, ¿no? Esto pues nos va a permitir también una continuidad de coordinación y poco a poco ir estableciendo y reacondicionando la infraestructura que se haya dañado. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablando de accesibilidad, si hubo infraestructura dañada que vamos a arreglar, pues hacerlo de manera accesible, ¿no? Entonces, si tenemos pues un edificio que antes no era muy accesible y se le va a hacer ciertas reformas para curar los daños, ¿no? Pues que esas reformas también incluyan cuestiones de accesibilidad. Creo que eso es todo de mi presentación. Lo siento que creo que me comí 5 minutos adicionales. Pero, bueno, si alguien tiene, yo aquí sigo, si alguien tiene una pregunta, un comentario en el chat, con toda confianza y con mucho gusto lo respondemos. Y bueno, de mi parte agradecerles el que me hayan escuchado y su participación activa en el chat. Sí, básicamente en toda la presentación, y para que me quede claro los conceptos, hablamos de discapacidad, pero cuando hablamos de los grupos vulnerables al inicio del programa, hablábamos de otros grupos vulnerables como indígenas, inmigrantes, de hecho la tercera edad, de hecho una embarazada no es una discapacitada, los grupos LGBT, etcétera. Pero sin embargo aquí, cuando estamos mencionando las fases, ¿sí? Estamos hablando netamente de discapacidad, ¿sí? Y empezamos con los conceptos de discapacidad, empezando con la definición, empezando con que hay un marco, incluso una definición médica, y luego fuimos a la discusión de los conceptos. Entonces, yo creo que tendríamos que terminar de hilar un poco de que cuando estamos hablando de inclusión de todo el proceso de gestión de riesgo,
no solamente hablamos de gente con discapacidad, bajo el puro término que empezamos hablando, sino que realmente son de los grupos vulnerables, ¿verdad? O estoy equivocado. No estás equivocado en absoluto. Nos enfocamos en discapacidad, es correcto, porque bueno, en el marco de esta plática era discapacidad y gestión de riesgo, ¿no? Como esa relación. Un poco también porque las personas con discapacidad son las que históricamente se han quedado más relegadas en las respuestas a desastres, ¿no? Como vimos, tienden a tener una tasa de mortalidad más alta y también el resultado de un contexto de desastre es un mayor número de personas con discapacidad como resultado del desastre, ¿no? Entonces, por eso aquí nos fuimos enfocando un poco hacia lo que es discapacidad. Pero efectivamente no es el único, cuando hablamos de inclusión, hablamos de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en las que nos enfocamos un poquito más hoy, pero no, nosotros para hacer una gestión de riesgo inclusiva, efectivamente tenemos que considerar a todos los grupos. Y también no debemos asumir, y por eso en la definición de riesgo estábamos hablando de vulnerabilidad diferenciada, porque no debemos asumir que una persona con discapacidad, por el simple hecho de tener una discapacidad, es automáticamente más vulnerable que otra, ¿no? Puede ser que no, depende de las otras muchas características de la persona, y esto, por eso muchas veces hablamos de esa interseccionalidad entre las diferentes características de la persona, ¿no? Entonces, efectivamente, la sesión se enfocaba hacia discapacidad, pero para ser verdaderamente inclusivos, hay que tomar en cuenta a todos los diferentes grupos. Y podemos hacer la traducción, por decirlo de alguna manera, de las 4 acciones obligatorias para la inclusión de personas con discapacidad a otros grupos, ¿no? El remover barreras, pues se tienen que remover las barreras que encuentran los diferentes grupos. El hablar de tener los datos desglosados, pues hay que tener datos desglosados también por género, por edad, como vimos, ¿no? La participación significativa, pues asegurarnos de que sea participación significativa de los diferentes grupos presentes en nuestras comunidades, ¿no? Ya sea grupos étnicos, ya sea que nos aseguremos que se incluyan mujeres, que se incluya adultos mayores, pero es importante y nosotros hacemos hincapié en las personas con discapacidad porque tienden a ser el grupo más relegado. Eneida nos dice si falta el enfoque de interseccionalidad, que es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Es donde se cruzan pues las diferentes características de una persona. Entonces, no es lo mismo una mujer con una discapacidad visual de un origen étnico pues minoritario que vive en una zona rural muy aislada, ¿no? Que una mujer con discapacidad visual en Lima, ¿no? Es su vulnerabilidad, el riesgo que corre, pues es diferente. Y desde luego, pues no es lo mismo que en vez de un hombre, pues sea una mujer, ¿no? O que sea, no es lo mismo una mujer de 80 años que una mujer de 35 años, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, pues, tener en cuenta esta interseccionalidad de características que afectan pues el grado de vulnerabilidad o el grado de respuesta, ¿no? Hola Mariana, no, solamente quería comentar ese tema que acabas de mencionar de la interseccionalidad, ¿no? Como muchas veces invisibilizamos, ¿no? A las personas con discapacidad, por ejemplo, de comunidades indígenas, o cuando hay mujeres con discapacidad también no son realmente incluidas en los colectivos de mujeres sin discapacidad. Entonces, ¿cómo aumenta, ¿no? La vulnerabilidad? Exactamente, ¿no? Y bueno, y lo mismo, no es lo mismo una mujer con una discapacidad visual, ¿no? Que una mujer con una discapacidad múltiple, ¿no? O una discapacidad múltiple y en una zona rural o de un origen étnico minoritario. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos factores y de ahí la importancia también de tener, pues, datos lo más desglosados posible. Lo mínimo es edad, género y tipo de discapacidad, pero pues entre más datos tengamos sobre nuestras comunidades,
mejor vamos a poder hacer la respuesta y más inclusiva va a ser nuestra respuesta, bueno, nuestra respuesta y toda nuestra gestión de riesgo, ¿no? Desde la prevención. Disculpe, no sé Sí, si dime. podría intervenir. Sí, claro, adelante, Erika. Mira, hemos visto las 4 fases donde tienen que participar indudablemente las personas con discapacidad, pero no sé si me equivoco, pero lo estoy viendo solamente la parte reactiva, por así decirlo, ¿no? Porque las fases de la gestión de riesgo de desastre tienen 3 componentes, ¿no? La prospectiva, que hemos visto la vez pasada, donde tienen que estar consideradas las personas con discapacidad, identificarlos, ¿no? Dónde están para ver su grado de vulnerabilidad, o salvo que esté en la preparación, ¿no? Porque aquí en Perú, nosotros, la parte reactiva básicamente está formada por lo que es atención, preparación, ¿no? Respuesta y rehabilitación, ¿no? Esa es sin embargo, creo que ¿no? nosotros planteamos 7 fases, no solamente 4. Ok, ¿No? Yo considero que debería estar en todas, en todo caso. de ¿No? acuerdo. Si tú consideras 7 fases, las 4 acciones obligatorias tienen que estar presentes en las 7 fases, ¿no? De acuerdo. Nosotros, por lo general, tomamos estas 4 porque son las más generales, pero esto no es, o sea, no quiere decir que que no puede haber más fases o que no podemos visibilizar la gestión de riesgo de manera diferente, ¿no? Lo importante y lo relevante es el tener bien consciente que tenemos que asegurar la inclusión en todas las fases, a todos los niveles, ¿no? Ese es el mensaje que nos tenemos que llevar, que no es específicamente en una fase o en otra, es en todas las fases, a todos los niveles. Correcto. Bueno, acá hay un comentario de Miluska que dice: la política de GRD en Perú considera 3 componentes y 7 procesos. La inclusión tiene que ser transversal en todo. Exactamente, exactamente, ¿no? También porque es importante recordar que, bueno, aquí estamos representantes de diferentes países y al final de cuentas, pues son todos los países en el mundo los que hacen gestión de riesgo y cada país, pues tendrá su enfoque o sus procesos un poco diferentes, ¿no? Algunos se parecerán más a otros. Pero este tema de que la inclusión debe ser transversal en todo, pues es el tema universal que queremos que quede claro, ¿no? Independientemente de cuántos componentes o cuántas fases o cuántos procesos se tengan en su contexto específico, lo importante es que la inclusión debe ser transversal, ¿no? Igual que la protección, por ejemplo. Son temas que deben de estar presentes siempre, de nuevo, en todas las fases y a todos los niveles, ¿no? Gracias. Le agradezco a todos y todas por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias y nos vemos el jueves.